Buenos días a todos. Para no retrasarnos, aunque veo que hay gente que todavía está entrando y saliendo de la sala, voy a ir arrancando con la parte de la agenda. Antes de nada, por supuesto, muchas gracias a ITSMF por la invitación. En esta presentación, evidentemente, tengo mucho contenido que querría compartir con todos vosotros. Voy a tratar... Tengo casi 50 slides, pero casi todo son imágenes, casi todo es algo muy visual, pensando incluso en que después podáis descargarla y consultar en más detalle lo que yo ahora simplemente voy a dar unas pinceladas. Voy a hablar fundamentalmente de tres aspectos. El primero, qué nos llevó a crear Obsidian como producto y cuáles son, digamos, las líneas maestras de por qué merecía o consideramos que merecía la pena crear algo nuevo y no aprovechar herramientas que ya existiesen en el mercado. Segundo, en esta organización que vamos a utilizar como hilo conductor, como caso de ejemplo, el escenario inicial en el que se trabajó durante varios años en la monitorización de servicios y en el cálculo automático de SLEAs y después, como acaban de presentar, en un momento mucho más reciente, esta organización decide externalizar en un outsourcer buena parte de la operación de sus servicios. Entonces, ¿cómo impacta esa nueva situación en el cálculo del desempeño, en este caso, digamos, del rendimiento de un proveedor y cómo se puede comparar y qué desafíos presenta en comparación con una gestión a lo mejor más interna? Bien, vamos allá. En cuanto a las premisas sobre las cuales se construyó Obsidian como producto, en primer lugar, no pretendemos competir con nadie, no compite con herramientas de monitorización, no compite con herramientas de Service Desk, no compite ni mucho menos ni con ServiceNow, ni con Microfocus, ni con EasyVista, ni con ProActivaNet, todo lo contrario. Para que Obsidian pueda tener sentido, tienes que tener herramientas como esas y tienes que tener cierta madurez, en la medida de lo posible, en la implementación de procesos de gestión de servicios, ya sea siguiendo ITIL, ya sea siguiendo la ISO 20000, ya sea siguiendo VeriSM, que es ahora, digamos, la novedad, o sea IT for IT, o lo que queramos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a plantear es un modelo de gestión de servicios de TI alineado con objetivos de negocio, basado en más de 12 años de experiencia como consultores de gestión de procesos, cuando nos enfrentamos y nos enfrentábamos a una serie de situaciones implementando pues a lo mejor una ISO 20000 o un proyecto ITIL en una determinada organización, pues como creo que nos pasa a casi todos, hay una serie de procesos que son muy naturales, la gestión de incidencias, la gestión de peticiones, la gestión de cambios, es algo que no te tienen que explicar, lo sufres o como proveedor o como cliente. Sin embargo, hay otros procesos, yo denomino más oscuros, como la gestión de la disponibilidad, la gestión de la capacidad, la gestión de los niveles de servicio, que muchas veces se quedan casi en papel. Y nosotros lo que pretendemos de alguna manera es cubrir esa laguna y, insisto, no voy a repetirlo más veces, es imprescindible que tengas una herramienta de Service Desk, es imprescindible que tengas herramientas de monitorización, si tienes un ERP también lo aprovecharemos, etcétera, etcétera. De hecho, cosas que hace nuestra solución, que hace nuestra plataforma, por supuesto las hace ServiceNow, por supuesto las hace ProActivaNet, por supuesto las hace muchas herramientas de monitorización. El problema es que hay que tener esa plataforma para poder tener ciertas cosas que nos acaban de enseñar en ServiceNow, hay que tener ServiceNow, todo ServiceNow, ¿de acuerdo? Lo que nosotros pretendemos es que tenga la organización las herramientas que tenga, que pueda, digamos, cubrir la laguna de implementar esos procesos oscuros de provisión de servicio que rara vez quedan implementados como nos gustaría. Lo vamos a ejemplificar en el cálculo automático de niveles de servicio, tendiendo al tiempo real, cosa que tampoco es la más habitual, porque este tipo de cosas se suelen cuantificar pues, a mes vencido, por ejemplo. Y después voy a hacer también un poquito de énfasis en dos puntos muy poco explotados y muy poco desarrollados a nivel de bibliografía. Por uno, temas que tienen que ver con modelos de indicadores. Claro, voy a tener que concentrarlo en 3 mensajes, pero entended que hacemos 3 formaciones de 8 horas solo para explicar modelos de indicadores. ¿Qué diferencia hay entre una medida y una métrica? Entre una métrica y un indicador. ¿Cuándo un indicador es de rendimiento? ¿Cuándo un indicador de rendimiento es un KPI? No hay bibliografía prácticamente en el mercado. Son términos que utilizamos con mucha frecuencia, pero si empezamos a rascar, excepto la ISO 15939, que es un estándar de medición y que define 4 conceptos, realmente hay muy poca bibliografía que podamos aprovechar sobre eso. Y aquí, bueno, pues estamos plasmando
unas ideas que están ya muy trabajadas y que probablemente propondremos una especificación técnica en ISO el año que viene y probablemente escribamos un libro, etcétera, etcétera. Y por otro, una parte en la que también digamos, consideramos que está muy de moda ahora dentro de la inteligencia artificial, que es la interpretación automática de todo. Toda herramienta de BI, desde hace unos meses, tiene interpretación automática de indicadores. Bien, tenemos 2 equipos de investigación trabajando en ello, uno en la Universidad de Madrid, otro en la Universidad de Santiago. Hemos recibido en los últimos 2 meses 3 premios, 2 nacionales y 1 internacional, precisamente por esta parte de interpretación automática y, como digo, mostraré bastantes ejemplos. Muy bien. Primera idea, en un informe que todos los años publica CIONET, que es la línea, vamos, las principales prioridades o preocupaciones de los CIOs, la que aparece con las bolitas rojas, por lo tanto, en los últimos 20 años se mantiene en el top 3 siempre y en el top 1 la mayor parte de años, es el alineamiento de TI con el negocio. O sea que hay una gran necesidad por parte de los CIOs de ser capaces de entender lo que el negocio quiere y que los servicios de TI que presta TI estén alineados con esas necesidades. Y año tras año sigue siendo la mayor preocupación, por lo tanto, muy bien no lo debemos estar haciendo. Enlazando un poco con cosas ya más concretas, a nivel de monitorización, Gartner predice que en el 2021 las inversiones en monitorización de TI pasarán en un 60% a estar orientadas a necesidades específicas de negocio, mientras que ahora eso no supera el 20%. Ahora monitorizamos por monitorizar algo técnico, cuando lo que se espera en el mercado es que pasemos a monitorizar con un objetivo claramente de negocio. Esto lo utilizo yo mucho en formaciones, solo con este dibujo podría estar horas y horas y horas hablando, creedme. Al final, a mí lo que me gustaría, o la visión un poco también de la que parte Obsidian es, cuando nos subimos a un coche, da igual en qué país, da igual si se conduce por la derecha o por la izquierda, da igual la marca del coche, esto lo entendemos. Yo no sé ni cómo se llama, no sé, pues ese cuadro de mandos, el panel de control, algo que está en el salpicadero del coche y que nos permite tener información, una en tiempo real, otra acumulada, unas son flechas, otras son números, otras son luces, ¿vale? Pero no hay que leerse un manual para entender esto. Insisto, en cualquier país, se hable el idioma que se hable. Luego, a lo mejor, no sabemos poner la marcha atrás, encender, poner el contacto, cómo se ponen las luces, pero esto está resuelto. De hecho, Linda, que dará una conferencia hoy por la tarde, de hecho 2, Linda Cooper, editora principal de la ISO 20000, que no habla una palabra de español, me dice, eso es porque hay un estándar internacional que es la ISO no sé qué, que dice que la velocidad tiene que tener un radio de no sé cuántos grados y que tiene que estar en una zona central y que el consumo de gasolina tiene que estar en el lado donde esté el depósito por donde se meta tal y que tiene que tener un radio de no sé cuánto. Entonces, eso hace que no necesitemos un manual para poder interpretar esta información. Luego ya le haremos más caso o menos caso, ¿vale? Querría que pudiésemos tener algo así y que fuese estándar, que no vaya a cada organización y cada organización tenga su modelo de indicadores o que cada organización defina lo que parece lo adecuado para tener control de la situación. Y además, ojo, es en tiempo real, se calcula siempre. Lo mire o no lo mire. Y además tiene otras características, como que no sé cómo se calculan, pero me fío. Qué bueno sería, ¿no?, que pudiésemos tener un conjunto de indicadores en nuestra organización que no sé cómo se calculan, pero me fío. Veremos después en otros slides que muchas veces la organización tiene datos que no usa porque no se fía de si los datos están bien calculados. Por lo tanto, es justo lo contrario, ¿vale? Y después, también muy relevante, tan importante como lo que se ve es lo que no se ve. Hay un día que de repente se enciende una lucecita y eso indica que algo no está funcionando bien. Probablemente ese día sí que haya que coger un manual para entender qué es, ¿vale? Pero la ausencia de indicador también indica, es algo muy interesante. Por lo tanto, claro, pensad ese no news igual a good news si lo pudiésemos trasladar a TI. Pues normalmente no news igual a catástrofe, ¿no? Otras veces, claramente, no news igual a good news. Bien, lo que consideramos que en la realidad existe en la mayor parte de las organizaciones es esto. No existen este tipo de indicadores. La monitorización que existe o las métricas que se calculan en las herramientas de ticketing, si existiesen, porque a veces existen, otras veces no, están muy orientadas a la operativa y, desde luego, no con este espíritu de que, sin necesidad de ningún tipo de formación, podamos interpretar una serie de indicadores que sean útiles para tomar decisiones, que nos centremos en tomar decisiones y que asumamos que esos indicadores son los que tienen que ser, se calculan solos y además están siempre bien calculados. Bien, si nos vamos a ITIL, si nos vamos a la ISO 20000, en la introducción esa que todos nos saltamos, lo primero que nos dicen es,
La orientación a servicios es coger una organización, un área, un departamento, un lo que sea y organizarlo como un conjunto de servicios. No necesariamente cambiando cómo la empresa se organiza internamente, pero sí que la visión que damos a nuestros clientes sea de un conjunto de servicios. Creo que todos sois especialistas en gestión de servicios, no os estoy contando nada que os extrañe. Bien, pues aprovechando esa idea, a lo que nos gustaría poder llegar con facilidad es que pudiésemos tener nuestra lista de servicios extraída del catálogo de servicios y que pudiéramos organizarlos de peor a mejor por su nivel de servicio. ¿Qué es el nivel de servicio? Bueno, ya veremos qué es el nivel de servicio, pero el nivel de servicio muchas veces lo tenemos definido en SLAs con nuestros clientes o en SLAs de nuestros proveedores con nosotros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, verde es algo perfecto. No, verde es que todo todas las medidas, todos los objetivos a nivel de servicio se están cumpliendo. Puedo tener una caída absoluta, pero si aún no ha pasado ese 0,1% de disponibilidad mensual que mi servicio se puede caer, podría tener un indicador en verde, os puedo tener incidencias, pero estar todavía en los tiempos comprometidos de resolución, ¿vale? Pero, desde luego, lo que queremos con cosas como estas es, como decía Deming, combatir las percepciones con datos. Si yo hoy soy director de una organización, director de TI, y me cruza un compañero y me dice, qué mal, me estoy intentando conectar a SAP y no va, es un desastre, arreglad SAP. Como no tengo datos, digo, pues no te preocupes, que ahora voy a coger a no sé quién, que es el mejor que tenemos, y se va a poner a mirar tu tema inmediatamente. Si yo pudiera sacar el móvil y decir, déjame ver, pues oye, a mí aquí no me parece que SAP tenga nada malo. ¿Estás seguro que es SAP y no será que tu PC no tiene conexión o que tu usuario no tiene permisos? Bueno, espérate, vamos a mirarlo. Ante percepción no tengo nada o ante percepción tengo datos. Eso es un poco la dinámica a la que nos gustaría llegar. ¿Que es trivial? Nadie ha dicho que sea trivial, pero solo con que lo consigamos en una pequeña parte ya estaríamos dando un gran paso adelante. Bien, en el ejemplo, porque voy a ir tratando de aterrizar ya las cosas, en el ejemplo real, este es un extracto de un acuerdo de nivel de servicio que presta un tercero a una organización y vemos que hay una serie de objetivos. Esos objetivos tienen que ver con la disponibilidad de los servicios, con el rendimiento, con que las cosas funcionen de una determinada manera, con que cuando hay un cambio se implemente siguiendo un procedimiento y en unos tiempos, cuando hay incidencias se resuelvan en función de su categoría, cosas que todos ya sabemos. ¿Cuántas veces hay un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, un documento que define los niveles de rendimiento y aún ambas partes, entendiendo que no se está cumpliendo el nivel de servicio, uno no puede penalizar al proveedor porque no tiene a qué agarrarse o el otro tiene una visión distinta y nunca, o sea, aunque esté escrito, muchas veces ni está, pero aunque esté escrito, nos cuesta llegar a plasmarlo en acuerdos verdaderamente de nivel de servicio. Bien, en un estudio en el que ahora, por supuesto, no me voy a parar mucho, realizado durante bastantes años en unas aproximadamente 200 organizaciones en España y Portugal, identificamos que la mayor parte de las cosas que se reflejan, de los objetivos que se reflejan en un SLA, se resumen en estos 4 grandes bloques. La primera tiene que ver con disponibilidad en general. De hecho, hay muchas organizaciones que, si me apuráis, dirían que nivel de servicio es igual a disponibilidad de servicio o que dirían nivel de servicio es igual a si resuelvo las incidencias bien o no. ¿Vale? Eso, digamos que son los 2 primeros grupos. Asociar el nivel de servicio a la disponibilidad y asociar el nivel de servicio a la capacidad de resolver incidencias, peticiones de servicio, etc. Sin embargo, hay más cosas. Hay otros tipos de tiempos de respuesta, tiempo de atención, resolución en primera llamada, cuánto tiempo tardan en descolgarme el teléfono, etcétera, etcétera. Y también hay algunos, ya no todos, pero ya hay algunos acuerdos de nivel de servicio que nos indican también algún tipo de objetivo a nivel de rendimiento, de experiencia de usuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, viendo que esto es así, estoy controlando el tiempo, viendo que esto es así, pues lo que proponemos es, ¿vale? Vamos a pensar en un modelo que, aprovechando los procesos de ITIL, que aprovechando los procesos de ISO 20000 o de cualquier otro framework que nos interese, pues que trate de llevar eso a la práctica, ¿vale? Entonces, el modelo, tal y como nosotros lo planteamos de base, que por supuesto es customizable, contempla fundamentalmente los procesos de gestión de niveles de servicio, disponibilidad y continuidad, capacidad, seguridad de la información y toda la parte de soporte, incidencias, peticiones, problemas, cambio, configuración, etcétera, ¿vale? Y esto, simplificándolo, como todo modelo es una simplificación de la realidad, pero simplificándolo, digamos, a la versión más básica, diríamos que tendríamos un principal indicador de rendimiento de cada servicio, que sería el nivel de servicio, que lo compondríamos, basándonos en ese estudio que os decíamos antes, fundamentalmente en 3
indicadores sintéticos agregados, que serían la disponibilidad del servicio, la capacidad del servicio y la calidad de la atención a nuestros usuarios, ¿vale? Por triangulación construiríamos el nivel de servicio con base a estos tres. Por lo tanto, el nivel de servicio podría estar afectado si mi servicio no está disponible, podría estar afectado si el rendimiento de mi servicio no es adecuado o podría estar afectado si no estoy dando un buen soporte, ¿vale? Con eso, digamos, es un modelo, por supuesto que es una simplificación, pero ojalá pudiéramos tener un modelo como este implementado y en tiempo real en la mayor parte de las organizaciones. Que después me interesa añadir nuevas variables, añadir coste, añadir riesgo, añadir impacto, por supuesto podría hacerlo, pero creemos que bastante es si pudiésemos llegar hasta este punto en la mayor parte de organizaciones. Por lo tanto, ya tratando de aterrizar las cosas cada vez más, proponemos que el nivel de servicio se calcule a partir de estos otros tres indicadores. Cada uno de ellos, por supuesto, requerirá un esfuerzo calcularlo y no será trivial, pero estamos descomponiendo un gran problema en tres problemas un poquito más pequeños, ¿vale? Hoy no voy a poder entrar en detalle en cómo se hace esto. Mi compañera Raquel, después de la comida, hace una presentación mucho más práctica de un setup y de una configuración inicial de un entorno de estas características y ahí probablemente podáis ver cosas mucho más concretas. Bien, por ejemplo, el indicador de calidad de la atención a los usuarios. Un ejemplo de cómo implementarlo, siguiendo, por ejemplo, las instrucciones de MetricNet, empresa de reconocido prestigio internacional a la hora de hacer benchmarking de Service Desk. Ellos proponen tener en cuenta estas métricas. Pueden ser estas o pueden ser otras. Puedo empezar con una. Puedo decir, pues yo voy a calcular la calidad de la atención a mis usuarios como un porcentaje de el porcentaje de incidencias que están fuera de SLA en cada momento. Bueno, pues es una visión parcial, pero bastante buena. Si pudiese, por triangulación, tener como mínimo 3, recordad los GPS que como mínimo necesitan 3 señales para poder triangular, pues lo mismo. Incluso aunque un dato sea erróneo, voy a poder tener información que me permite compensar ese dato erróneo con otros 2 que me pueden estar apuntando en otra dirección. Bueno, este es un ejemplo, es bastante completo ya, no necesariamente necesitamos tener todas estas métricas por servicio para calcular la calidad del Service Desk. Luego, otro aspecto en lo que aquellos que han sufrido ya nuestras formaciones saben que hacemos mucho énfasis, es en que el 90% o más incluso de las iniciativas que existen actualmente, yo mismo cuando hago de auditor ISO 20000 y llego a una organización y pregunto, ¿y ustedes monitorizan la disponibilidad de sus servicios? Sí, sí, por supuesto. Cada día 10 aproximadamente recibo un informe con el nivel de disponibilidad que hemos tenido el mes pasado. Yo ya, muy bien. ¿Incumple? No. ¿Vale para algo? Poco. ¿Vale? Porque ya fue el mes pasado. Como mucho hace 10 días. Como más, pues podrían ser 40 días desde que ha habido una indisponibilidad. Por lo tanto, querríamos, desearíamos, no por cumplir o no cumplir con un requisito de la ISO 20000, pero porque sea práctico y sea útil, que pudiéramos tender a tener indicadores próximos al tiempo real. En esto no me voy a poder parar como me gustaría, pero realmente, después de mucho esfuerzo de investigación, hemos llegado a la conclusión de que lo que está en el medio es el presente, lo que está antes del presente lo denominamos pasado y lo que está después del presente lo denominamos futuro. Eso pues, nos ha supuesto cierto esfuerzo intelectual conseguirlo y, aunque os suene a risa, tiene bastante más complejidad de la que creéis. No voy a poder explicarlo en su máximo detalle, pero voy a intentar dar 2 pinceladas esenciales. Cuando hablamos del presente, el presente es instantáneo, ¿vale? El presente instantáneo es en cuanto es, fue. Lo que aquí tratamos de representar es, dado un objetivo de cumplimiento, dado un objetivo de desempeño, de lo que sea, vamos a denominar el ahora, el presente, a la unidad mínima significativa de cumplimiento de ese objetivo. Eso quiere decir que si yo estoy evaluando algo que se hace mes a mes, mi ahora puede ser un mes, pero puedo tener una hora más pequeñito que es un día y puedo tener una hora más pequeñito que es una hora o un minuto, pero no me va a interesar un microsegundo, no me va a interesar, ¿de acuerdo? Entonces, podría tener una hora que sea un mes compuesto de una hora más pequeñito que es un día. Y me podría quedar con mi ahora que solo es eso. Por lo tanto, mi ahora, que no es instantáneo, se compone de muchas medidas que yo puedo hacer dentro de la hora. Toda medida dentro de la hora será un indicador de rendimiento, cómo estoy haciendo las cosas ahora. Sin embargo, toda medida de una unidad de tiempo pasada ya no me va a dar sensación de rendimiento, me va a dar sensación de resultado de cómo han ido las cosas. Os voy a poner un ejemplo de fútbol que es más fácil entenderlo. Si estamos viendo un partido y llegamos por la mitad de la primera parte, 0-0, ¿vale? Le preguntamos a alguien que lo lleva viendo ya desde el inicio, oye,
¿quién está jugando mejor? Y vemos, a lo mejor no somos muy conscientes, pero que hay una serie de métricas que nos ponen como el porcentaje de posesión de balón, el número de tiros a puerta, etcétera, etcétera. Y con eso decimos, pues están 0-0, pero este equipo tiene la posesión del balón el 70% del tiempo, ha disparado 15 veces a puerta, mientras que el otro no. Y esos indicadores nos interesan en el ahora. Cuando acabe el partido, ¿qué importa? El resultado, punto. He ganado 5-0 o he perdido 5-0, ¿de qué sirve que haya tenido la posesión el 80% del tiempo? ¿De qué sirve que haya tenido muchos más disparos a puerta que mi contrario? Lo que importa es el resultado. Por lo tanto, con este ejemplo sencillo, querría poner de manifiesto que habitualmente trabajamos con medidas que hacen referencia al pasado. Nos quedamos con el resultado, cuando lo que estamos proponiendo es todo lo contrario, es tener algo que me permita tener el equivalente a la posesión de balón o el equivalente a el número de lanzamientos a puerta. ¿Vale? No me voy a parar mucho más. Resumiendo, queremos mirar la situación actual y es como ir conduciendo solo mirando por el retrovisor. Solo tengo información del pasado y digo, esto es lo que me sirve para ver lo que tengo delante. Bueno, pues parece un poco paradójico. Otra cosa que nos parece muy importante y que afecta fundamentalmente a esa visión orientada al tiempo real es, en las carreteras, todos sabéis que desde hace bastantes años han empezado a poner estas cositas sonoras, ¿no? Que cuando te desvías... ¿Eso dónde está? ¿Al borde del precipicio cuando ya te vas a matar? No, hay un margen de maniobra. Ese margen de maniobra es el que nos va a permitir no matarnos. Traslademos esto a nuestros indicadores. Realmente lo que queremos es tener un margen de maniobra para que cuando me salga una alerta no es que ya haya incumplido, sino que aún tengo un poquito de margen para incumplir. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar en ese margen arreglar las cosas para que no lleguemos a incumplir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en resumen, los indicadores que vamos a necesitar desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista próximo al tiempo real son muy diferentes y probablemente hemos pensado poco en ellos. Bien. Tratando cada vez de aterrizar más en el caso concreto, supongamos que de cada uno de nuestros servicios ya pues, hemos hecho pues, ese catálogo de servicios, ya tenemos esa identificación de servicios, el mapa de servicios, por ejemplo, como mencionaba ServiceNow, y podemos incluso tener servicios más orientados al usuario y servicios más técnicos que solo dan soporte a los servicios que tienen visibilidad para nuestros usuarios. Muy bien. Otra idea esencial, y que no hemos inventado nada nuevo y que toda la gestión de la configuración así lo hace, es vamos a tratar de identificar las piezas propias de cada servicio y las dependencias que cada servicio tiene de otros. ¿Vale? Ojo que no hablamos de impacto. La diferencia entre el análisis de impacto y este modelado es sutil, pero es diferente. Quien quiera saberla, se la cuento después. Por lo tanto, llegamos a tener estas líneas que me permiten saber qué servicio depende de qué servicio. Y ya sería la leche, ¿no?, que pudiéramos tener esto, que cuando algo en un servicio afecta al servicio, que pudiésemos propagar automáticamente a todos los demás servicios que afectan. Nuestra visión es que si yo logro hacer esto, no hay que ser un ingeniero de la NASA para poder interpretarlo. Hay un firewall que estará pues, mal configurado, caído, mantenimiento y está afectando a todos aquellos servicios excepto a los que están redundados entre dos data centers. ¿Vale? Bien, normalmente cuando hablamos de SLAs o es... Realmente a mí más que hablar de SLAs me interesa hablar de nivel de servicio. Cuantificar el nivel de servicio, en el 90% de los casos no lo hago porque tenga un SLA, lo hago para tener control. Quiero llegar a la oficina y no llevarme sustos. ¿Vale? Eso puede ser de los servicios que nosotros damos a nuestros clientes o podría ser de un servicio que un proveedor nos da a nosotros. El modelo es similar, es especular. Bien, esta es la cita que también utilizamos con mucha frecuencia. El 55% de los directores de informática toman decisiones de forma intuitiva sin saber o sin fiarse de que tienen datos en la propia organización que les permitirían soportar esa decisión intuitiva. Caramba, si no los tengo, vale, pero si los tengo y no me consta o los tengo y no me fío, qué mal, no sé si quiero tener ese tipo de información. ¿Vale? Entonces, en este caso en particular, y aunque os extrañe, es más normal de lo que parece, hay dos herramientas de ticketing. De hecho, hemos estado en organizaciones donde hay tres. Hay una organización de ticketing para el Service Desk, pero hay una herramienta de ticketing también para toda la parte de peticiones de desarrollo y son distintas. En cuanto a herramientas de monitorización, tienen un SCOM para las máquinas Linux, los de comunicaciones tienen un SolarWinds, los de Linux tienen un Nagios, por supuesto siempre open source, los de DevOps tienen una herramienta diferente, cada uno mide sus cosas, hay 10 herramientas gestionadas por 7 equipos diferentes. Esto no se comparte. Lo que nosotros proponemos es construir un modelo donde esta información, donde cada uno sigue trabajando con su herramienta, sin
Bueno, pues yo sigo con mi consola, sigo con mis cosas, pero esa información que yo utilizo se puede aprovechar para sacarle más partido. Siguiendo un esquema de Gartner, diferentes tipos de herramientas, desde herramientas muy focalizadas en la experiencia de usuario, otras herramientas más focalizadas en gestión de aplicaciones, gestión de infraestructura, etcétera, etcétera. Lo ideal sería tener cuantas más fuentes, mejor. De ahí que decía que no queremos ser competencia de nadie. Me voy a saltar por completo el cómo construimos el modelado y cómo nos traemos la información de cada una de esas fuentes, CMDB, para tener la arquitectura de los servicios, las dependencias, herramientas de monitorización, etcétera, etcétera, para seguir avanzando. Y al final, lo que os decía al principio, si pudiese como mínimo tener mis 4 indicadores básicos por servicio, ¿cuánto habría avanzado? ¿Realmente qué me interesa? Ver los rojos. Pues aquí tengo un servicio que está en rojo porque tiene un problema de disponibilidad y aquí tengo un servicio que está en amarillo porque la calidad de la atención a los usuarios está empeorando, ¿vale? Esto mismo, si lo estoy monitorizando en tiempo real, me acuerdo, ¿no? Y podría generar cosas tan sencillas como esto, que es la evolución en los últimos 12 meses, o en los últimos 365 días, de la disponibilidad de mi servicio, de la capacidad de mi servicio, de la calidad de la atención en mi servicio, y poder ver picos y valles, a qué se produce, por qué se producen, etcétera, etcétera. Y entrando en la parte de interpretación automática, cuando yo recibo un informe de estas características, ¿qué me interesa? Pues me interesa comparar el último mes, que es el mes que acaba de terminar, con la secuencia de meses anteriores para ver si mejoro o empeoro y comparar también mi último mes con los objetivos que me he marcado, ¿vale? Pues qué bueno sería si la interpretación de esas gráficas es automática. No me voy a parar a leerlo, pero es palabrita del Niño Jesús que esto se genera solo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el Data to Text de una herramienta genérica de Business Intelligence y esto? El contexto. Aquí tenemos muy claro lo que nos interesa. El sistema de Data to Text más conocido que todos vosotros utilizáis es el Google Maps o similar. Google Maps tiene una posición de partida, una posición de destino y una serie de direcciones y te lo va contando. Bueno, pues eso mismo, trasladado aquí, nos interesa saber cuándo ha habido caídas, cuál ha sido la causa raíz, cuál es el tiempo medio entre fallos, cuál es la expectativa de próximo fallo. Empezamos a ver que indicadores habituales en continuidad de servicios, en disponibilidad de servicios, etcétera, etcétera, pasamos a poder calcularlos automáticamente y que se me muestren para que yo me dedique a tomar decisiones. En aquellas organizaciones donde hemos visto esto medianamente bien hecho, llegan a generar el informe y se acabó. Y mira, ¿y la interpretación? Es que no me ha dado tiempo, bastante he tenido con hacer el informe. Queremos que los especialistas se dediquen precisamente a la interpretación y a la toma de decisiones. ¿Vale? Lo mismo en inglés, con un wording que va variando también cada vez que lo generas, porque hay las diferentes interpretaciones o las diferentes formas de construir las mismas frases. Esto aplicado a notificaciones. Pensad la diferencia entre recibir una notificación de se ha caído este servidor o la CPU de este servidor está al 100% o hay tantas incidencias en un servicio, a solo recibir una notificación cuando un servicio pasa de estar OK a estar, por ejemplo, en rojo. Y ya nos cuento si vemos que nos explica de nuevo con este Data to Text que el servicio llega a una zona crítica provocado porque la máquina no sé qué tiene un problema. O cuando vuelvo a la normalidad, me indica cuánto tiempo ha durado la indisponibilidad, me indica del tiempo asociado al calendario que podría tener de indisponibilidad de ese servicio, cuánto me queda acumulado en el mes, si voy a cumplir o no voy a cumplir, etcétera, etcétera. Como esto os queda, después podréis descargarlo y verlo en detalle. Mañana tenemos una presentación de una investigadora de UDIMA, donde, utilizando el bot de Obsidian, aprovecha este Data to Text asociado a, primero, que haya una interpretación cognitiva, una interpretación del lenguaje natural. Le escribo, quiero que me digas la disponibilidad de este servicio, entiende lo que quiero decir y me devuelve la explicación asociada, de nuevo, en lenguaje natural. Una presentación que hay mañana muy interesante. Bien, una vez que soy capaz de calcular indicadores agregados a nivel de servicio para cada uno de mis servicios, y que tengo métricas e indicadores a bajo nivel, me puedo quedar con cualquier nivel intermedio. Me puedo quedar con monitorización a nivel de geolocalización, monitorización a nivel de máquinas, monitorización específica o dashboards específicos para un responsable de proceso. Pues la información que quiere un responsable de capacidad a lo mejor es la cola de CPU y la cola de no sé qué de todas las máquinas que tienen una cierta función, por lo que quiere es detectar patrones o detectar desviaciones. Evidentemente, esto está en herramientas que ya teníamos, pero estamos creando un dashboard específico para un determinado tipo de usuarios. Al final, lo que proponemos es ser capaces de calcular valores en tiempo real a nivel de servicio, basados en todas las herramientas que tengamos en nuestra organización, el cómo, la ponencia de Raquel de esta tarde,
A partir de esos datos, ser capaces de generar series históricas y series estadísticas, además muy relacionadas con los niveles de granularidad que aplican en ITSM, a mí me puede interesar saber la disponibilidad que he tenido hoy, ayer, el mes pasado o hace 5 meses. Pero en lo que ha pasado en el minuto 38 del 4 de abril de 1997, pues ya no me resulta relevante, ¿vale? Y luego, por supuesto, toda la parte de alertas y notificaciones. Yendo ya hacia la parte final de la presentación, ¿qué ocurre cuando yo estaba monitorizando mis niveles de servicio y ahora un tercero viene a ser quien realiza esa tarea que desempeñaba yo hasta ahora? ¿Vale? Pues ahí identificamos 3 desafíos adicionales. Primero, que el tercero que viene dice, a ver, yo es que tengo mi propia herramienta. O te dice, bueno, es que yo no me creo que el cálculo esté bien hecho. O te dice que, bueno, nuestra interpretación la acepta, pero que él tiene la suya. Son los 3 grandes escenarios que identificamos. Integrar fuentes ni lo explico porque es algo trivial, pero en cuanto a la reproducibilidad de los hechos, querríamos poder decir, bueno, entonces, ¿qué pasó el miércoles de la semana pasada? Y ver, pues mira, primero vino una incidencia de tal herramienta, después eso se comprobó que con la monitorización no sé qué, bueno, ver la secuencia de hechos para poder hacer un análisis y reproducir los cálculos, las ponderaciones, etc. Y por último, y ya con esto termino, ejemplo real de la operación que ha tenido el cliente, cumplimiento diario de una métrica, la que sea, da lo mismo, ¿vale? Fantástico, estamos cumpliendo habitualmente. Una fase de transición donde le pasamos el control a nuestro outsourcer, bueno, fallitos puntuales. Y una fase ya, digamos, tercera, donde los fallos son más habituales. Esto lo ve cualquiera. Amigo, ¿y si nos ocurre esto? ¿Tenemos un peor desempeño aquí o aquí? Hombre, hay un mes que claramente es peor, pero los demás podemos implementar modelos de eliminación de la subjetividad que nos permitan, en la interpretación automática, decir, aunque te pueda parecer una cosa o la otra, el nivel de desempeño real no está siendo peor del que había antes, porque construyes un modelo estadístico y ves si estos nuevos valores responden o no responden a esa misma distribución. Bueno, no me enrollo más. Cosas que después podréis repasar y, en cuanto a conclusiones, y con esto termino, las organizaciones de TI disponen de más datos de los que realmente utilizan y muchas veces ni somos conscientes de que Azure nos da datos, Amazon nos da datos, Google Analytics nos da datos y muchas otras herramientas. Cuando los utilizamos, fundamentalmente es para un análisis histórico. Es posible aprovechar toda esa información para construir modelos de desempeño basados en procesos y, además, tendiendo al tiempo real, donde, con el ejemplo del fútbol, veíamos que las métricas que necesitamos para un tiempo real no necesariamente son las que estamos acostumbrados habitualmente, muy orientadas a cumplimiento y a resultado. Después, la interpretación automática nos permite enmascarar todo lo difícil y lo complejo y simplemente lanzar mensajes sencillos y claros, adecuados a cada tipo de perfil y, al analizar el desempeño de un tercero, pues incorporamos desafíos adicionales que, bueno, pues el otro no se fíe, hay que demostrarle el cálculo, reproducirlo, etcétera, etcétera. Acabé. Muchas gracias por la atención.